buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de Ecuador, país sudamericano que siempre tuvo su atractivo, pero que en este momento ocupa grandes espacios en la prensa de muchas naciones, particularmente de América Latina, como consecuencia del presidente que tiene, que algunos calificamos como un déspota ilustrado. No sabemos hasta qué punto es ilustrado, pero déspota evidentemente sí lo es. Para hablar de Ecuador, de los pros y los contras de Rafael Correa, de los provechos o falta de beneficios de su gobierno, hemos invitado a un amigo ecuatoriano, exiliado, periodista. Tuvo serios problemas con el presidente porque siempre trató de controlar la información, los medios de información. Me refiero a Emilio Palacios. Emilio, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme, Pedro. Un gusto estar en tu programa, como siempre. Emilio, para muchos de nosotros es difícil como periodista iniciar un programa cuestionando a un líder político de cualquier país y de cualquier proyección. Pero realmente lo he hecho porque acabo de ver un Twitter del presidente Rafael Correa, en el cual dice, y para mí es una forma encubierta, muy subliminal de atacar los medios de información, en el cual dice que los que hacen opinión, los que manipulan la información, fueron los culpables de la muerte de Jesucristo. ¿Cómo tú ves ese planteamiento de Correa? No se ha enterado de que los periódicos no existían en el Imperio Romano y su dominio, pero además dijo que a Jesucristo lo crucificaron por decir que era rey, como diciendo, a mí que también me dicen que soy un rey, también me quieren crucificar. Es decir, en Twitter le han hecho muchas bromas por esta comparación que él suele hacer, no es la primera vez que hace, con grandes personajes de la historia, incluyéndolo al propio Jesucristo, ¿no? Es como que tiene una visión de sí mismo muy grande, muy elevada. Rafael Correa, tú sabes que ha estado muy cercano a Fidel Castro y a Raúl Castro, pero siempre han tenido una relación también muy tensa. ¿Y sabes por qué es muy tensa? Porque él cree que es más inteligente que Fidel Castro y que él en realidad es el líder que debería conducir a América, a la izquierda en América Latina y en el mundo. Él no concibe que haya alguien más inteligente que él. Tiene un ego muy grande, tiene un ego sin ninguna duda muy grande. He leído, los expertos lo dicen, que para llegar a ser mandatario de un país y para poder conducir a una nación tienes que tener un ego muy grande, que es una condición casi... Sí, tienes que tener una visión de ti mismo muy importante, tienes que considerarte casi un predestinado. Bueno, él reúne esa característica a fondo, probablemente eso ha sido un elemento que lo ha ayudado a llegar a donde está, pero contradictoriamente también es la fuente de la gran mayoría de sus propios errores, porque él no está muy acostumbrado a acertar, estaba muy acostumbrado a que las cosas le iban bien. Él hablaba del milagro ecuatoriano y claro, todo esto se debía al precio del petróleo. Nosotros somos como Venezuela un país petrolero, que vivimos del petróleo. Y entonces con los precios del petróleo alto, barril de petróleo a 120, 130, 140 dólares por barril, había dinero para repartir, para regalar. Los estudiosos han hecho cálculos matemáticos y han llegado a la conclusión de que Rafael Correa en sus 8 años de gobierno dispuso más dinero en las arcas fiscales que todos los gobiernos de la historia republicana del Ecuador anteriores. Es decir, en 150 años no hubo tanto dinero en el Ecuador disponible para gastos públicos como en estos 8 años. Lo mismo que ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, que al país ha entrado más dinero durante los mandatos de Chávez y Maduro que durante toda la época republicana. Bueno, probablemente es así, aunque recuerda que Venezuela siempre fue una gran potencia petrolera. Sí, pero nunca los precios del petróleo llegaron a los niveles en que se han encontrado en los últimos 15 años. Así es. Nosotros éramos un país relativamente pobre, el petróleo es bastante nuevo en el Ecuador. El primer barril que se exporta al extranjero es recién en el año 1973, de tal manera que nuestra historia petrolera es bastante reciente. Tiene 42 años nada más. Es bastante reciente. Entonces, bueno, con tanto dinero a disposición, pues había como para regalar, para repartir, y además no le alcanzaba esto, nos endeudó con China en cantidades impresionantes. Lo mismo que hizo Hugo Chávez. Después de haber
él ha sido parte de los grupos que decían que la deuda externa era un yugo, que había que no pagar la deuda externa, etcétera, etcétera. Ahora se ha endeudado y ahora como ya China no le presta, entonces empezó a recurrir a Wall Street. Y Wall Street, como funciona... ¿Al enemigo? El enemigo. Y el enemigo, tú sabes cómo funciona Wall Street. Wall Street no tiene enemigos, sino tiene oportunidades. Exactamente, pero Wall Street funciona, balance de negocio, tiene que haber rentabilidad. Y entonces le dicen, ¿quieres que te preste? Bueno, pues nos acaban de prestar 750 millones de dólares al 10,5% de interés y a 3 años plazo. Una tarjeta de crédito. O sea, ni siquiera los chulqueros, que nosotros lo llamamos los usureros, te prestan a esa tasa de interés. Y entonces, ¿será porque no ofrece garantía al gobierno de él? Exactamente. La habilidad y este ego y esta facilidad para venderse de Correa no solo convenció al pueblo ecuatoriano durante mucho tiempo, sino que también había logrado convencer a los mercados internacionales. Yo he leído informes de analistas de bolsa de valores elogiando muchísimo la habilidad y la capacidad de Rafael Correa para manejar la economía. Nunca entendí bien esos informes. Porque tú vivías en Ecuador y esos economistas posiblemente ninguno vivía en Ecuador. Así es. Bueno, los que estoy leyendo ahora ya empiezan a decir lo contrario. Parece que este señor no ha manejado bien las cosas. Hace 3 días leí un informe de Bloomberg que por primera vez dice Ecuador tiene problemas con el dinero, tengan mucho cuidado. Es decir, ya las antenitas de vinilo... Usted empieza a hablar mal de Wall Street y de Bloomberg y de todas estas corporaciones. ¿Perdón? Que ahorita empieza a hablar Correa mal de Bloomberg, sí, de Wall Street. Él siempre habló mal, bueno, pero les pedía plata y tenía un discurso para la tribuna y luego les pedía plata por acá. De nuestros líderes políticos. Lo interesante es que ahora empieza... Ahora, lo que sí nosotros tuvimos una gran ventaja que Correa no logró eliminar y que nos diferenció de Venezuela. Y por eso la crisis en Ecuador no ha sido tan grave como Venezuela, que es que nosotros no teníamos moneda propia, sino que la moneda en el Ecuador desde mucho antes de Correa... Eso te lo escuché en una conferencia que diste hace unas semanas atrás. Era el dólar. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, a Chávez el petróleo no le alcanzó, China no le alcanzó, y entonces empezó a imprimir billetes. Correa nunca pudo hacer eso. Y eso es lo que nos ha salvado hasta ahora. Si no hubieran hundido al país. No, ya estamos bastante hundidos, ya estaríamos sumergidos directamente. Emilio, déjame hacerte una pregunta. Ha entrado mucho dinero a Ecuador como entró mucho dinero a Venezuela. También durante décadas entró mucho dinero a Cuba. En Venezuela no hay construcciones, no hay un legado constructivo, ni hablar institucional. En Cuba no hay construcciones. No hay un legado material que el gobierno pueda dejar, a pesar de los 56 años de mandato. ¿Deja Correa algún legado de construcción? Me refiero a autopistas, escuelas, centros internacionales. ¿Ha hecho algo en ese aspecto? No, eso sí, hay que reconocerlo. No es la primera vez, déjame decirte. Nosotros tuvimos también en los años 50 el boom del banano. Fue más o menos algún fenómeno similar. Sobraba el dinero y tuvimos un presidente, tú te acordarás porque eres tan viejo como yo. Yo soy mucho más viejo que tú. No, por ahí nos damos. José María Velasco Ibarra, que fue 5 veces presidente del Ecuador. 5 veces y le dieron golpes de Estado numerosas veces. Bueno, es el presidente que más carreteras ha construido en el Ecuador. Es el presidente, o sea, tú caminas por cualquier carretera del Ecuador y muy probablemente las bases de esa carretera las hizo José María Velasco Ibarra, que fue el peor presidente de la historia de mi país, pero que como había plata, construía carreteras. A Correa le ha pasado algo similar, había tanto dinero que ha construido muchas carreteras, muchos aeropuertos y muchos hospitales. Menos escuelas, él dice que ha construido mucho, los números no le dan tanto, pero las ha construido. Pero ha dejado algo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es que yo le quiera buscar la quinta pata al gato, pero la verdad es que en este momento estamos en temporada de lluvia y es la temporada de lluvia más fuerte en los últimos 10 años. Bueno, entonces, me he quedado sorprendido que el desierto más seco del mundo, el de Atacama, está sufriendo inundaciones. Es que hay lo que se llama el niño ha llegado. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño no es, hasta ahora no es tan terrible, pero es muy fuerte. Y bueno, las carreteras se están yendo. Los aeropuertos no tienen aviones. Porque tú tienes la pista, pero como no hay comercio, no hay turismo, no hay movimiento económico, entonces los aeropuertos no funcionan, ni entran ni salen aviones. Vas a los hospitales y no hay camas, no hay remedios, no hay médicos. Es decir, la infraestructura material, sí, ahí está, pero el resultado para el ciudadano no se nota. Cuando se produce un evento internacional de esos deportivos, el fútbol o las Olimpiadas, los países construyen
una cantidad de instalaciones fabulosas en sus condiciones y en su tamaño, que a la larga quedan destruidas. En Ecuador le está pasando algo similar. Es muy probable que cuando termine el gobierno de Correa, si tenemos la suerte de tener un buen gobierno, que yo espero que lo haga, podrá aprovechar parte de esa infraestructura. Si no se lo sabe utilizar, está siendo muy desperdiciada. Ahora, Emilio, vamos a la política como tal. ¿Cómo tú aprecias la oposición ecuatoriana? Se ha revitalizado, hay un mejor contacto entre el pueblo que no está con Correa y aquel que está con Correa. ¿Hay posibilidades de llevarle un discurso diferente al del oficialista? Bueno, en Ecuador han ocurrido 2 o 3 cosas buenas con respecto al tema de la oposición. La primera cosa que para mí me parece que es muy significativa es que la oposición en este momento más dinámica, más activa, con más iniciativas contra el gobierno no es la derecha, sino la propia izquierda. Es decir, los sindicatos rompieron con el gobierno, el movimiento indígena rompió con Rafael Correa y están convocando a la gente a las calles. El 19 de marzo, hace una semana y días, convocaron una manifestación y dicen los analistas, en base al estudio de las fotos y de las imágenes y los videos y toda la cuestión, que debe haber sido la manifestación más grande en la historia del Ecuador. Tú sabes que Quito es una ciudad de calles muy largas, pero muy estrechas. Y no hay un lugar donde tú puedas hacer una concentración como la que se hizo en Río de Janeiro, donde tú reúnes a toda la gente y se ve una... Hay espacio para eso. Hay espacios pequeñitos. Entonces lo que se cuenta es las calles, los rincones, los recovecos y todo, y tienes que sumar todo eso. Bueno, lo que ocurrió ese día en Quito, en medio de un aguacero torrencial, porque llovía tremendamente, es que la gente caminaba y todos los espacios esos seguían llenos. Entonces, echan números y dicen que es la manifestación más grande del Ecuador, con la circunstancia de que no solo fue en Quito, fue en Guayaquil, fue en Cuenca, fue en Esmeralda, fue en Riobamba, Correa, las últimas marchas, porque ya esta es la 4ª o 5ª manifestación que se hace de este sector de oposición, él llamaba a la contramarcha, es decir, llevaba a sus opositores, pero le iba mal, siempre salía perdiendo, el número de los otros eran mayores que los de él. Entonces esta vez hizo un acto pequeñito en Riobamba, una ciudad de la sierra muy reducida, donde dio una conferencia y llevó a unos cuantos seguidores. Bueno, los manifestantes lo fueron a buscar y le empezaron a gritar que se largue. Fuera Correa, fuera Correa, fuera Correa. Es una situación de antipatía realmente seria. Y él se sintió muy amenazado, dijo que le habían tendido una emboscada, una cosa así. El segundo elemento es que la oposición de derecha está siguiendo el mismo camino. Y dice, bueno, parece que la cosa aquí no es pelear contra este gobierno en el set de televisión o con un boletín de prensa o con un discurso bien dado. La derecha se está tirando también a manifestaciones en las calles. Yo creo que estas dictaduras, Pedro, yo lo sostengo, la participación electoral es fundamental. Nosotros tenemos que buscar una salida democrática para nuestros países. Yo no busco un golpe de Estado en el Ecuador que lo tumbe a Rafael Correa. Yo quiero que Rafael Correa se vaya por una vía democrática porque esa es la discrepancia. ¿Pero respeta Rafael Correa las instituciones no, para respetar los resultados electorales? Para nada. Pero déjame primero aclarar esto muy bien aclarado. Aclárelo. Es decir, esa es la discrepancia que tenemos con él. Que él no quiere en la democracia y nosotros queremos en la democracia y por tanto nosotros buscamos una salida democrática. Ahora, no nos engañemos, él no respeta las reglas del juego. Estamos jugando fútbol con árbitro vendido, con cancha inclinada en nuestro lado, con 2 o 3 jugadores menos, todo está en contra. Entonces por eso la pelea callejera se vuelve fundamental. Si no hay esa pelea callejera que acompañe, que complemente la vía electoral y que vayan de la mano los dos, y además es la historia del Ecuador. Nosotros, todas las dictaduras militares que hemos tenido o dictaduras civiles que hemos tenido en el pasado, yo he hecho un estudio histórico para mostrarlo y ver que es así. Siempre el pueblo ecuatoriano buscó la salida democrática, buscó la vía electoral y al mismo tiempo salió a las calles pacíficamente, apelando lo que en el Ecuador es muy común, lo que se llama el derecho a la resistencia. Eso es una cosa que el ecuatoriano lo tiene muy metido. Pero un derecho que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, el derecho a la rebelión. A la resistencia, así es. Ese es un derecho, vaya, que tenemos todos cuando hay un régimen despótico que
no respeta y los derechos. Y eso en Ecuador está muy interiorizado. Entonces se hacen las dos cosas. Entonces estamos viendo esto, de que no es una oposición de derecha contra un gobierno de izquierda, sino que es una oposición de izquierda y de derecha contra un gobierno totalitario que está confluyendo, y que está confluyendo no solo en el proceso democrático, sino que está también construyendo en el proceso, que también es democrático, de expresarse pacíficamente en las calles para rechazar las políticas de los gobiernos. Emilio, me obligas a una pregunta. Sí. Has mencionado la izquierda y la derecha en varias ocasiones, que ambas se oponen a Rafael Correa. Mi pregunta obligada es, ¿dónde tú ubicas ideológicamente a Rafael Correa? Porque Fidel Castro, por ejemplo, se autoconfirió marxista. Yo no creo que lo fuera. Yo creo que es un canalla oportunista que agarró un discurso ideológico porque le convenía. Yo creo que Chávez cree en el socialismo del siglo XXI como tú y yo podemos creer en el imperio turco de Kemal Atatürk. No me parece posible. Son oportunismos ideológicos, vestimentas que toman. ¿Está Correa en ese grupo o Correa es un ideólogo de la izquierda o de la derecha, según el caso? Mira, Correa es de derecha y es de izquierda y es de centro y es de arriba y es de abajo según le convenga en el momento. Él, cuando comenzó su gobierno, se declaró ecologista número 1. Y entonces nosotros tenemos una zona que se llama el Parque Yasuní, que es un santuario ecológico, dicen los expertos en estas cosas, de que es una maravilla de especies biológicas y de que eso es una cosa que hay que cuidarla y todo lo demás. Y entonces había un consenso en la sociedad ecuatoriana de que eso no había que tocarlo. De que, bueno, necesitamos petróleo, pero el Yasuní no lo toquemos porque eso es como las Islas Galápagos, que es otro santuario. Si alguien descubre que el petróleo en las Islas Galápagos, ni loco lo sacamos el petróleo de ahí, dejémoslo, no lo toquemos, además son pequeñitos, hay petróleo por otros lados. Para acá. Seguro. Entonces, no vamos a tocar el Yasuní. Te soy sincero, yo tenía muchas dudas. Decía, bueno, este es un país pobre, este es un país con muchos problemas, de repente en algún momento quizás sea necesario, no seamos tan extremistas, dejemos abierta una puerta, ojalá que no lo podamos tocar, pero si la gente en un momento dado está sufriendo pobreza, quién sabe, bueno, pero él no lo vamos a tocar el Yasuní. Y ya está permitiendo la explotación. Cuando no le alcanzó la plata porque cayó el precio del petróleo, ordenó la explotación en el Yasuní. Y entonces los ecologistas, que eran correístas a muerte, fanáticos, que eran el ala dura, digamos así, del correísmo, porque no te aceptaban la más mínima crítica, ahora son anticorreístas, pero a muerte. Y entonces él los llama los ecologistas infantiles, los ecologistas extremistas, etc. Él, por ejemplo, era muy a favor de los derechos de los homosexuales, muy a favor del derecho de las mujeres, del aborto, muy proclive a la libertad sexual, a los chicos, eso de las reinas princesitas de Navidad, eso hay que eliminarlo porque es una discriminación de la mujer. Y bueno, ahora puso a dirigir el programa de educación sexual del gobierno a una señora que pertenece al Opus Dei. Ese se fue al otro extremo y dice que cómo va a haber libertad sexual. ¿Él es católico práctico, dice? Él es el católico, él se proclama, pero tú sabes que la Iglesia Católica tiene muchas alas. Tiene todas las vertientes. Y entonces él comenzó siendo de la teología de la liberación y ahora está cercano a los Opus Dei. Y yo le digo a mis amigos de los Opus Dei, no se confíen porque mañana se pasará de nuevo al otro lado. Él es lo que le conviene en ese momento, lo que va aprovechando en cada momento. Es decir, hace sancionar a un caricaturista, Bonil, porque hizo una caricatura sobre un asambleísta que leía mal su discurso, sí, señor. y Bonil se burló de este hombre. Resulta que este hombre es afro. Entonces lo acusó de racista. Porque hizo una... Oiga, pero yo no me Ese es un recurso al que todos los déspotas recurren con bueno, hace una semana se mandó a la policía al barrio más pobre de Guayaquil, que es la Trinitaria. Yo conozco muy bien la Trinitaria porque quedaba cerca del periódico donde yo trabajaba y todos los días tenía que pasar por ahí, por el trabajo. Algunos de mis colegas que son un poquito pelucones no querían pasar por ahí porque mucho negro. Pelucones es aristocracia, ¿no? ¿Cómo? Pelucones son las aristocracias. Bueno, yo los conozco muy bien, hice muchos reportajes de la Trinitaria. Es una cosa que da pena. Tú llegas ahí y te sientes muy mal por la pobreza que se vivía y a pesar del petróleo sigue habiendo esa pobreza. Bueno, mandó a la policía y tumbó 40 casas y expulsó a esa gente desde el lugar donde estaba viviendo porque estaban talando el manglar. Y entonces tú ves las fotos de esta gente y ahí sí hay una cosa que llama la atención. Muy pocos llorando, la mayoría muy enojados ya. Eso es un punto importante. Es muy importante. Es decir, yo siento que
que Correa ha pasado por 3 etapas. Ha perdido el contacto con la población, ya no es el tipo con liderazgo carismático Primero que lo llevó al poder. Primero que se desenchufó ese carisma, cosa que no le pasó a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra se fue del poder 5 veces electo presidente. Y fue reelecto, cosa que no le pasó a Abdalá Bucarán, que salió del poder y seguía enchufando con la gente. Correa se ha desenchufado. Algo irracional lo de Abdalá Bucarán. Totalmente irracional. Bueno, todos los populismos son irracionales. Sí, pero bueno, Abdalá Bucarán era parte del populista, era ridículo en algunas expresiones y manifestaciones. Así es. Bueno, en el caso de Correa se produce un desenchufe. Y entonces entramos en una segunda etapa donde hubo un miedo de la población, mezcla todavía de alguna simpatía que todavía quedaba, mezcla de que, bueno, todavía había algo de dinero del petróleo para repartir, pero sobre todo mucho miedo. El 19 de marzo demuestra que el miedo se rompe y que ya ese miedo empieza a pasar y que ya estamos entrando en una tercera etapa que yo dejo todavía abiertas, no quiero todavía sacar ninguna conclusión, pero donde veo estos fenómenos que te estoy diciendo de que ya el pueblo está en las calles, las encuestas dicen que si hubiese elecciones en este momento habría segunda vuelta, y si hay segunda vuelta Rafael Correa perdería las elecciones. Estamos hablando... Él tiene el control de la Cámara de Representantes, de los diputados. El control del Consejo Nacional Electoral de una manera, pero ya chocante. Y de los diputados también lo controla. Totalmente. Fíjate lo que hizo con el Consejo Nacional Electoral. Tocaba renovar al presidente, a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y entonces dice el reglamento, las leyes, que ellos se reúnen y tienen que elegir a su propio presidente. Se reunieron y decidieron que el vicepresidente pase a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, de ellos mismos. A los 3 días, 4 días, convocan a una rueda de prensa el presidente electo, que acaba de ser elegido. Los he convocado porque he llegado a la conclusión de que mi designación está mal hecha. Correa había dado la orden de que ese no podía ser el presidente porque hace un año hubo unas elecciones que las perdió el gobierno, y las perdió pero de manera abrumadora. Y le dijeron, pero presidente... Algo parecido a lo que le ocurrió a Evo Morales recientemente, que perdió exactamente. En asambleas locales, el domingo municipales perdió, exactamente. Entonces le dije, pero el presidente, ya sacamos al presidente y pusimos a otro. Pero ese es el vicepresidente, ese no puede estar, sáquenmelo. Y entonces él mismo convoca al Tribunal Electoral, él mismo pone a disposición su renuncia como presidente y pide que eligen a otro. Y eligen a otro que al día siguiente es invitado al Palacio de Gobierno, va con su señora, va con sus hijos, a agradecerle al presidente por haber sido designado presidente del Tribunal Electoral. Emilio, tengo una pregunta obligada, y por supuesto sé que tú estás exento de esa responsabilidad. ¿Cómo es posible que, viendo el proceso Chávez en Venezuela, el control de las instituciones que estableció Chávez en Venezuela, en Ecuador se llegara a producir un fenómeno similar y se estableciera también una dictadura institucional, al menos como yo la califico? Bueno, yo creo que esa es una pregunta válida para toda América Latina. Yo creo que obviamente que no tiene justificación, los pueblos se equivocan y cuando se equivocan hay que decir que se equivocaron. Pero también hay que buscar los elementos que existían en la realidad. Por eso quiero que me explique qué ocurre para que esto pase. Y la verdad es que los dirigentes políticos del periodo anterior habían cometido muchísimos errores. Yo era muy crítico como periodista de esa dirigencia política que tuvimos. A mí antes no me acusaban de agentes de la CIA y de que me pagan los banqueros y que me paga la oligarquía, sino que me acusaban de que me pagaban los comunistas, de que era gente infiltrada. De que querías destruir la sociedad. De que quería destruir, que quería subvertir el orden. Porque para estas personas, perdóname, tanto para tirios como para troyanos, cuando tú los atacas a ellos con realidades, con verdades, es que tú quieres destruirlos. Así es. No quieres ayudar a que el país sea mejor. Así es. Incluso hubo un momento dado, yo denuncié a un problema muy grave que había con los bancos, y la Corte Suprema del Ecuador, te estoy hablando en la etapa anterior a Correa, la Corte Suprema del Ecuador se reunió durante 2 días a ver si enjuiciaba al periodista Emilio Palacios por las acusaciones que había hecho. Finalmente llegaron a la conclusión de que no me podían demandar, porque entonces ¿quién me juzgaba si ellos son la Corte Suprema del Ecuador? Ahora, déjame decirte una cosa, Pedro, y estoy obligado a decirlo. Es ahora extraño a esos líderes políticos. Es decir, los criticaba y ellos nos perseguían y ellos nos atacaban y nos criticaban y nosotros los criticábamos, pero era un juego de niños. A lo que vivimos hoy en día es una monstruosidad. Bueno, yo creo que en cierta medida, y lamentablemente el tiempo se termina, eso nos traumatiza, porque los líderes políticos nuestros a veces no se percatan que el liderazgo que están enfrentando es totalmente diferente al que, como tú mencionabas, enfrentaron en el pasado.
en este momento están enfrentando gobiernos como Correa, gobiernos como el de Hugo Chávez, como el de Cuba, son gobiernos que miran al adversario no como adversario, sino como enemigos. Y enemigo mortal. Y enemigo al mortal. Que hay que destruir. Y te quieren destruir. Entonces, por Dios, hay que actuar en consecuencia igual que ellos actúan para defender los conceptos de uno. Eso yo también veo que es un cambio en la dirigencia política de mi país. Es una dirigencia política relativamente nueva, que lógicamente no es lo mismo aprender a hacer política en democracia que aprender a hacer política en dictaduras, es más proclive a cometer errores. Y uno de esos dirigentes, Guillermo Lasso, que en este momento se está convirtiendo como en una de las cabezas de la oposición más destacada, me decía el otro día, mire Emilio, yo cuando comencé esto pensé que lo que yo tenía que hacer era ir a la televisión y dar una buena explicación de mi programa de gobierno. Y luego me di cuenta de que no era suficiente. Entonces dije, ¿será que tengo que ir a la radio, que es como más pegada al pueblo? Y entonces empecé a irme a las radios, hasta las más chiquitas, y después me di cuenta de que no es suficiente. Y ahora me he dado cuenta de que tengo que ir a la calle. Eso lo demostró Carlos Andrés Pérez. La política se hace en la calle. En la calle. No se hace ni en estudios de televisión, ni en canales, ni en emisoras de radio. En la calle se hace la política. Nuestros políticos estaban muy aburguesados por la democracia que habíamos vivido. No nos dimos cuenta de que esa democracia se vino abajo, que la estantería se cayó y que ahora hay que volver a repartir las cartas y que las reglas del juego son diferentes, y ahora se empiezan a dar cuenta, y afortunadamente ya se están dando cuenta de que la cosa es diferente, de que esto es con mayor esfuerzo, mayor sacrificio, con mayor riesgo, y veo que lo están encarando, que lo están asumiendo con mucha responsabilidad. Emilio Palacios, algunos analistas plantean que la situación en Venezuela es mucho más complicada que la del resto del continente, similar a algo que acontece en Cuba, y hay una estructura de poder creada, hay una jerarquía establecida, hay una nomenclatura, como se decía antes. ¿Existe esa nomenclatura, ese poder de jerarquías en Ecuador, en Bolivia? Te pregunto de los dos países. Mira, es otra ventaja enorme que nosotros tenemos. Yo creo que el chavismo, como el castrismo, tuvo la habilidad de muy rápidamente copar lo que es el centro del aparato del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Es decir, agarraron y pusieron a su gente, y allí los generales responden al proyecto. En Ecuador no. En Ecuador lo que hizo el gobierno fue que los compró. Les dio mucho dinero. El Ecuador es en estos años el país de América Latina que más ha gastado en armamentos en proporción al Producto Interno Bruto. Y entonces los generales, tú sabes que les encantan los juguetes, sí, que disparan balas, y al mismo tiempo les encantan las comisiones que reciben por comprar esos juguetes. Se acabó el tiempo, Emilio. Muchísimas gracias, Emilio Palacio, por haber estado con nosotros, y a ustedes por haber compartido parte de su tiempo. Les esperamos el próximo domingo, y tengan presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Emilio, gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.